fe. Y hoy vamos a leer en el libro de Hebreos. Quiero que usted me acompañe con su Biblia, si lo tiene. Esa va a ser nuestra base central. Y aunque vamos a ver muchas cosas de la Biblia, muchas partes de la Biblia, que a veces es difícil que usted lo busque. Bueno, aquí tenemos un poco y los que no tienen, los que pueden quizás llevarla a su casa, anotar, ¿verdad?, los versículos. Vamos a leer en Hebreos desde el capítulo 3 y vamos a leer un poquito más del capítulo 4. Aquí habla especialmente de lo que es una ilustración de la fe, ¿no? El Antiguo Testamento tiene como propósito, uno de los principales propósitos, una de las principales cosas que recibimos del Antiguo Testamento, en realidad es que es una ilustración de las realidades espirituales, ¿no? La realidad espiritual de la fe, por ejemplo, la fe es un concepto muy abstracto, es un concepto muy amplio y muy inclusivo. Y a través de muchas palabras nosotros entendemos lo que quiere decir fe, pero vamos completando este nuestro concepto de fe, ¿no? La fe es creer, bueno, pero hay un creer natural, hay un creer espiritual, ¿no? Hay una certeza, como dice Hebreos 11:1, en nuestro corazón, etc. Y Hebreos 3 nos habla de la fe, especialmente de la falta de fe, ¿no? Con que el pueblo de Israel perdió el entrar en la tierra prometida, lo que la Biblia llama el reposo. El reposo, mis hermanos, también es una ilustración de la fe. Andar en reposo es andar en fe, y viceversa, andar en fe es andar en el reposo de Dios. Así que vamos a leer rápidamente del capítulo 3, versículo 1 de Hebreos. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, ¿no? Miren, aquí empieza este capítulo hablando, bueno, el libro de Hebreos, mis queridos hermanos, es un libro donde el autor de los Hebreos les escribe, ¿verdad?, a los hebreos. Los hebreos son los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero los otros judíos inconversos que no se habían convertido, los estaban empujando a regresar al judaísmo, ¿no? Y al comienzo empieza mostrando, por ejemplo, la supremacía de este nuevo pacto, ¿no? Como Cristo es superior a los ángeles en el capítulo 1, como la salvación es más grande que el vivir en la ley en el capítulo 2, en el capítulo 3 Jesús es superior a Moisés, ¿no? Aquí dice que Moisés, por ejemplo, fue un hombre fiel en toda su casa, pero Cristo es el Hijo sobre la propia casa que Él hizo. Amén. Entonces, habla como una persona especial. Pero en esto, del versículo 7 en adelante, hay muchas exhortaciones a andar en la fe y en la obediencia. Y muestra como figura, podemos decir, como ilustración principal, lo que pasó con el pueblo de Dios y cómo ellos
después de salir de Egipto, no entraron a la tierra prometida. Y eso fue por falta de fe. Y yo espero, mis hermanos, que en medio de todo lo que estamos compartiendo en esta mañana, usted enriquezca su concepto de lo que es fe. Amén. Entonces, vamos a ver algún aporte que se puede hacer. Dice el versículo 7, como dice el Espíritu, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis, ¿no? O sea, los versículos previos están mostrando cómo Cristo es superior a todo lo del Antiguo Testamento, desde los ángeles, desde Moisés, ¿no? Moisés era el héroe de los judíos. Y después empieza en podemos decir, una sección de exhortaciones, ¿no? Una sección donde les habla directamente a ellos, a los hebreos que estaban regresándose, o sea, estaban tentados a regresarse en realidad. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Estos versículos hablan de lo que dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Y empieza en el versículo 8 y les dice, si oyereis hoy su voz, dice el 7, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra endurecer es la palabra escleruno, ¿verdad? Que quiere decir hacerlo duro por medio de que se vuelve seco, ¿verdad? Parece que es algo que pasa, por ejemplo, con el cuero, ¿no? Parece que cuando se seca el cuero se vuelve duro. Y eso es lo que pasa en el corazón de los hombres. Y eso es lo que él estaba diciendo, que su corazón no se endurezca, dice, ¿no? No endurezcáis vuestros corazones. No estén duros para escuchar, ¿no? Se habla del carácter duro de los hombres, en otros lugares se usa la misma palabra. Cuando le dice el Señor a Pablo, ¿se acuerdan cuando él se convierte llegando a Damasco? Le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Se usa la misma palabra. Amén. Entonces, quiere decir un corazón seco, un corazón insensible, ¿verdad? Cuando no está blandito, el corazón está insensible, endurecido a la compasión, endurecido a la necesidad ajena. Amén. Corazón duro es el corazón de aquellas personas que pueden hacer daño, ¿no? Incluso hay gente que puede matar, ¿no? Sin remordimiento. Y esa misma dureza que manifiestan las personas, ¿no? Desde su corazón, esa misma dureza les impide ser sensibles a oír la voz de Dios. Por eso aquí dice, si oyen tu voz, no endurezcas tu corazón. A mí, como dice el versículo 7. Eso pasó, por ejemplo, recuerdan cuando lo apedrearon a Esteban. Antes de apedrear a Esteban, Esteban les dio un discurso muy grande de todo el Antiguo Testamento. Y en Hechos capítulo 7, versículo 51, él casi termina de decirles lo que tenía que decirles, diciendo esta palabra: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Les dice, mire, estoy mostrándoles este versículo porque nos habla de lo que es la dureza, no endurecer el corazón. Dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, ¿verdad? El que es duro de corazón resiste al Espíritu Santo. Dice, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, ha leído la historia de Israel,
Ellos mataron a los profetas que venían a hablarles de parte de Dios, principalmente porque ellos no querían escuchar, estaba interfiriendo con sus intereses, con su estilo de vida pecaminoso, con su estilo de vida donde estaban haciendo otras cosas que Dios no les había mandado. Entonces eso es lo que trae el corazón duro. Y aquí dice, no endurezcas tu corazón, ¿no? Amén. Y dice ahí que ahí mismo se enfurecieron y apedrearon a Esteban, ¿no? El corazón duro de ellos llegó así hasta matar, como les digo. Eso es lo que sucede. Por eso la exhortación, no endurezcáis vuestros corazones, porque cuando el corazón se endurece, llegamos a extremos, el hombre llega a extremos. Amén. Y aquí dice, donde me tentaren vuestros padres, dice, ahí en el versículo 8 dice, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Ahí habla de la provocación, también es una palabra interesante, que es en el idioma original, que es parapikrasmos, pero viene porque la palabra viene de la raíz para, que quiere decir algo intensivo, y picros, que quiere decir algo cortante, ¿no? O sea, a Dios ¿cómo podemos decir? Lo probaron, dice, lo tentaron, le llegaron a hacer algo tan cortante en su corazón. Dios tiene emociones. Amén. Y a Dios lo podemos irritar. Esa es la palabra, ¿verdad? Como provocar a que Él haga, como es un Dios justo también, Él siempre ha dado muchas oportunidades, pero siempre su paciencia ha tenido una hasta aquí, ¿verdad? Siempre la obra de los hombres, cuando la maldad de los hombres se ha excedido de tal manera que ya no había esperanza de salvación para ellos, ya ellos no iban a volver atrás. En su omnisciencia Dios sabía que no iban a volver atrás, entonces Dios envía juicio. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Con los hebreos en aquel tiempo. ¿Se acuerdan lo que sucedió, verdad? En el desierto. Amén. Aquí dice, y vieron mis obras, dice el versículo 9, 40 años. Amén. Aquí nos dan bien claramente a qué se refiere esos 40 años. Son los 40 años que ellos tuvieron que estar en el desierto por no haber entrado, ¿verdad?, a la tierra prometida en su momento, por haber desconfiado. Ahorita vamos a mirar el punto. Pero miren, esta expresión exactamente, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, es una expresión exactamente tomada del Salmo 95. El Salmo 95 empieza con alabanzas a Dios y todo eso. El versículo 7, para no hacerlo muy largo, dice, porque Él es nuestro Dios, dice el salmista, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y ahí empieza diciendo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, ¿no? Donde me tentaron vuestros padres, dice, me probaron y vieron mis obras 40 años, y 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Miren, exactamente, casi podemos decir que lo hace palabra por palabra, ¿no? El autor a los hebreos. Y termina diciendo, no entrarán. ¿Y qué pasó en Masá, en Meriba? En Masá, en Meriba, era el lugar donde faltó agua. No sé si recuerdan que en toda la travesía fueron varias veces que faltó el agua, y los hijos de Israel
siempre se quejaban. Vamos a mirar que una de las cosas muy graves que nos bajan nuestra fe es la queja, ¿no? Como ellos tuvieron, porque ellos llenaron, o sea, toda la travesía. Usted tiene que leer el libro de Éxodo, que es la primera parte del viaje de Israel saliendo de Egipto, y luego el libro de Números. Pero la constante es la queja del pueblo de Israel. Cada vez que venía una dificultad, queja y queja. Y después, ¿qué pasó? No entraron en su reposo, ¿verdad? No entraron. Tuvieron que morir. Una generación entera murió en el desierto. Y en Éxodo, miren, en Éxodo 17, versículo 7, donde está este pasaje de Masá y Meriba, dice el versículo 7, y llamó el nombre de Éxodo 17, 7, si está notando, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, y quiero que pongan atención a esta frase, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esa duda, eso es lo que es la expresión de un corazón incrédulo. ¿Está Dios con nosotros o no? O sea, después de que ellos, bueno, ustedes saben lo que había hecho Dios. Las grandes maravillas, desde las plagas de Egipto, salir del Mar Rojo, pasar por en seco, y llegaron a un lugar y faltó agua. Y empezaron a quejarse. ¿Está pues Jehová con nosotros o no? Y sabe que esto que pasó con ellos es algo que pasa muchas veces en nuestras vidas. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces en cierto momento? ¿Será que Dios está conmigo? O sea, ¿será que Dios, cómo será su salvación? O sea, mi fe declina. Y la falta de fe, aquí dice, Dios le hace como que le pica a Dios, como que una provocación fuerte a Dios. Y Dios les dice, no entrarán en mi reposo. Esa es la actitud que desagrada a Dios. ¿Sabe que una de las cosas que más desagrada a Dios es eso? Nosotros estamos diciendo, ay no, que no hagas esto, que no tomes vino, que no digas esto. Pero la cosa más fuerte que a Dios le irrita, como pasó con el pueblo de Israel, es la incredulidad. Es cuando empezamos a pasar cualquier circunstancia y ya empezamos con la queja. Ya empezamos a pensar dentro de nosotros mismos, ¿qué es la circunstancia? ¿Qué me va a pasar a mí, digamos, no? ¿Está Dios conmigo o no? ¿Es mi Padre o no? Y a veces es nuestra incredulidad lo que nos impide disfrutar. Aquí a la entrada de la tierra prometida, cuando enviaron a los 12 espías, recuerdan, vinieron con el mal reporte, vinieron diciendo, no, allá hay gigantes, hay ciudades amuralladas, es una tierra que traga a sus moradores. ¿Y qué hizo el pueblo? Empezó a llorar y a gritar, querían volverse otra vez a Egipto, etc. Y sabe, la tierra que fluye leche y miel es el reposo. Y el reposo, ahorita vamos a mirar lo que es el reposo. El reposo es una figura de la vida de fe. El que tiene fe vive en reposo interno. Amén. Habíamos visto una parte de lo que es el reposo, que era nosotros reposamos de nuestras obras y empezamos a hacer las obras de Dios. Esa es una parte del reposo. Pero otra parte del reposo es vivir en paz, vivir en gozo, en fe, en todo momento. Y esta incredulidad, dice el versículo 10, a causa de lo cual, dice, me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Sabe? Vagar en nuestro corazón.
quiere decir un corazón dividido con muchos intereses, un corazón que medita en todas las cosas menos en Dios. Es un corazón que Dios no es Dios, amén, porque Dios quiere decir lo principal, lo importante. Dios quiere decir Él es mi proveedor, Él es mi Señor, el que guía mis pasos, Él es mi amor, el que llena mi corazón. Dios es todo, eso es ser Dios. Amén. Eso es lo que Dios debería ser para nosotros. Y nosotros muchas veces hemos sustituido a Dios, y eso es idolatría. Pero aquí dice, esta gente andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, dice el versículo 11, dice, por tanto juré en mi ira. Dios se enojó. No entrarán en mi reposo. El reposo es la tierra prometida. Ellos estuvieron 40 años más en el desierto. La palabra reposo en el idioma original es la palabra catapausis. Y es muy interesante. La palabra kata es una raíz que quiere decir algo intenso, algo contundente. Y pau, que quiere decir pausa, que quiere decir cesar. Entonces, reposo quiere decir dejar de hacer, ¿no? O sea, punto final, no haces. Amén. Eso quiere decir reposar, catapausis. Y dice hacer cesar, ¿no? Poner a reposar, descanso, reposo. Ahí no haces algo por ti mismo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado, escuchen esto hermanos, porque esto es bien común, hemos tomado las riendas de nuestra vida, nosotros, siendo hijos de Dios, habiendo entrado al reino de Dios, donde Él quiere ser nuestro rey. Y esto no es agradable a Dios. Y a causa de esto es que nosotros vivimos unas vidas llenas de temores, llenas de incredulidad. Miren, quiero mostrarles en la tierra prometida, en algunos lugares donde está la palabra reposo. En Deuteronomio es el 5º libro de la ley, ¿verdad? Después de Deuteronomio el pueblo entra con Josué, ¿no? El siguiente libro es de Josué, pero Deuteronomio quiere decir la ley postrera, ¿no? Deutero es después y nomos es ley, ¿no? Entonces era la segunda vez que Dios le muestra la ley. Ya Deuteronomio ocurre ya antes, después de que la primera generación había muerto en el desierto. Dios nuevamente le da la ley a esa nueva generación. De hecho, si usted quiere ver los 10 mandamientos, están tanto en Éxodo 20, ¿verdad? Que fueron la ley dada en el Sinaí, y Deuteronomio capítulo 5, que es otra vez los mismos 10 mandamientos, pero ya dado a la siguiente generación, a la generación que iba a entrar. Y en Deuteronomio capítulo 12, quiero leer con ustedes algunos versículos. 12:9. Miren lo que era la tierra prometida. Físicamente podemos decir la tierra prometida como era. Y usted ahora mismo lo va a trasladar a su vida personal, espiritual. Lo va a trasladar a lo que es espiritual. Porque recuerden, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es una figura y sombra de las cosas espirituales. Es una ilustración de verdades que son subjetivas, de verdades que son, fe, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es fe? Wow, podemos dar una definición de fe, pero a veces necesitamos una ilustración, ¿no? Un ejemplo que nos haga comprender qué es fe. Y aquí estamos hablando de la fe como el reposo.
Y miren, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 9 dice, recuerden, está hablando Dios preparando a su pueblo para cuando entren a la tierra prometida. Amén. Porque en la tierra prometida ellos tenían que vivir de una manera, de tal manera que debieran disfrutar de esa tierra. Otra expresión para la tierra prometida es la tierra que fluye leche y miel. Amén. Es una tierra de bendición. En realidad, el hombre o la mujer de fe que viven en la fe, con una fe viva, vive esa clase de vida. Vive una vida en paz. ¿Recuerdan cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, es gozo, es paz, ¿no? Es paciencia, es bondad, es fe. Amén. Humildad. Eso abundando en el hombre. Eso quiere decir que el hombre está viviendo una vida de fe. Y aquí en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio capítulo 12, dice, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo, dice, y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, pero cruzaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos de alrededor, y habitaréis seguros. Amén. ¿Qué pasa en el reposo? Dios vence a los enemigos y trae seguridad. De hecho, la misma palabra fe en Hebreos 11:1 dice que es una certeza, es una convicción, es una seguridad. Entonces, si nosotros vivimos en fe, no debiéramos como muchas veces andar llenos de temores, llenos de siempre estando ahora, que viene la cosa del COVID, que viene una cepa, otra, o sea, ¿cuál es el tamaño del COVID? ¿Y cuál es el tamaño de Dios? Amén. Recuerden, ellos dijeron en su corazón, ¿estará Jehová entre nosotros o no? O sea, quizás no es una buena manera de decir, pero lo que ellos estaban diciendo, Dios nos abandonó. ¿Y qué? Dios mandó a Moisés y con una vara hirió la roca y salieron aguas. Amén. Es como decir, Dios no nos va a dar agua. Nos abandonó Dios. ¿Y qué pasa en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos vemos así? ¿Me abandonó Dios? ¿Qué estoy haciendo? Si ustedes miran, Dios no los libró del desierto. Dios los preservó en el desierto. Eso es muy diferente, ¿verdad? Librarte del desierto es que no vas a tener una vida, ¿no? Una taza de leche, no te va a pasar nada, no vas a tener ningún problema. Eso es librarte del desierto. Pero preservarte en el desierto quiere decir que tú vas a pasar dificultades, pero Dios va a estar contigo. Y de hecho es ahí donde conocemos mejor a Dios. Dios se revela en el desierto. De hecho, en el libro de Éxodo, esa es otra ilustración. En el desierto Dios le dio sus leyes. ¿Sabe por qué Dios los llevó al desierto para darles sus leyes? Porque si ellos hubieran estado en la tierra prometida o en Egipto, ellos no hubieran tenido tiempo para escuchar sus leyes. Le hubieran dicho, Señor, tengo mucho trabajo. Amén. Y eso hacemos nosotros. Es muy triste, pero así lo hacemos. Y Dios se los llevó, los metió en un desierto, como dice aquí en Deuteronomio, grande y espantoso, con serpiente, con calor en el día, con frío en la noche, pero siempre preservándolos, ¿verdad? Había una nube que los cubría en el día, un fuego que los alumbraba y los calentaba de noche, pero
estaban en desierto. Amén. No nos libró de entrar al desierto, como a nosotros no nos libra de pasar circunstancias. El asunto es que tenemos que aprender a pasar esas circunstancias en fe. En vez de llorar amargamente el pueblo ahí, si ustedes leen en Éxodo 12:7, lloraron amargamente, como hacemos a veces nosotros. Deberíamos nosotros decir, si yo estoy con Dios, y si está Él conmigo y la paso, Él me va a hacer pasar esta situación difícil, ¿verdad? O si quiere llevarme, como digo yo muchas veces, si quiere llevarme, me va a llevar, voy a estar en un mejor lugar, ¿verdad? O sea, lo que sea es mejor, pero Él existe y Él es mi Padre. Yo no sé, nosotros tenemos que haber decidido que Él es nuestro Padre. No hay un cristiano que no tenga Padre y que no tenga el Padre a Dios. Si no tiene a Dios como Padre, usted no es cristiano. Amén. En este mismo Deuteronomio, miren, capítulo 6, versículo 10. Sigamos viendo más cosas de la tierra prometida, del reposo. 6:10. Sucederá que cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, con ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, con casas llenas de todo bien que tú no llenaste, con cisternas cavadas que tú no cavaste, con viñas y olivares que tú no plantaste. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, amén. ¿Cómo es la tierra prometida? Aquí está una descripción, solo que él dice en el siguiente versículo, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, a casa de servidumbre. Amén, de casa de servidumbre. O sea, en la tierra prometida hay toda provisión, hermanos. Hay toda provisión que no viene de nuestros esfuerzos. Hay mucha gente que tiene su provisión llena de sus propios esfuerzos. ¿Y sabe qué es peor? Muchas veces esos sus esfuerzos, porque no está mal trabajar, pero muchas veces esos esfuerzos los hacen a costa del tiempo que deberían dedicarle a Dios, a costa de su propia humanidad. ¿Cuánta gente enferma porque son trabajólicos, ¿verdad? Están trabajando día y noche? ¿Y cuántas personas se enferman espiritualmente porque no tienen tiempo de tener esa comunión con Dios, de tener esos momentos gloriosos que debemos tener todos los días? Porque han creído en sus propias fuerzas y han creído que ellos son su proveedor. Pero la tierra prometida, la vida de fe, el reposo de Dios, nos dice aquí que Dios nos va a dar. Amén. Le iba a hacer vivir en casas que no edificaron, llenas de todo bien que ellos no llenaron, con cisternas cavadas que ellos no cavaron, con viñas y olivares que no plantaron, de tal manera que hayan comido y se hayan saciado. Amén. En Deuteronomio 8:17 tengo otro versículo, dice, no digas en tu corazón, escuche esto, mi fuerza y el poder de mi mano me ha traído esta prosperidad. ¿Cuántas veces nosotros decimos así? Y si yo no hago esto, y si yo no, y si yo no. Pero la vida de fe
Ahí tenemos en el Nuevo Testamento Mateo 6:33. Mas busca primeramente